Bueno, siguen los análisis y las especulaciones acerca de este memorando que entregó la Embajada de Cuba en Colombia al gobierno colombiano, que dice esencialmente que tienen información no confirmada de que un comando del ELN atentaría en los próximos días en la ciudad de Bogotá. Y obviamente las dos hipótesis fundamentales que se han barajado hasta el momento son la de los más maliciosos que dicen, ese es el gobierno de Cuba que le está haciendo el juego al ELN, está queriendo meter ruido y meter un temor de terrorismo en Colombia. Pero los otros que dicen, de pronto Cuba sí tiene información de alguna movida del ELN y lo que está haciendo es tratando de congraciarse, por una parte con el gobierno colombiano, por otra parte con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué con el gobierno de Estados Unidos? Recuerden ustedes, veíamos toda la información en las notas, porque antes de salir, el gobierno de Donald Trump volvió a poner en la lista de países que apoyan al terrorismo internacional a Cuba, al gobierno de Cuba. Y hay que recordar que había salido de ese estatus al final de la administración de Barack Obama, duró unos cuantos años y vino la decisión de Donald Trump de volverlo a meter. Y ahora se le abre a Cuba una nueva posibilidad de salir de esa lista, pero no solamente de salir de esa lista, de salir del agobio y el acorralamiento al que lo sometió el gobierno de Donald Trump para volver a restablecer no necesariamente las buenas relaciones que tenía con Barack Obama, pero algo parecido con el gobierno de Joe Biden, que le signifique un alivio desde el punto de vista político y un alivio desde el punto de vista económico. Pero obviamente para lograr eso tiene que salir de esa lista de países que apoyan el terrorismo como mínimo, pero mucho más que eso, dar gestos en el sentido de cooperar con países de la región. Y es ahí donde entra a jugar esta situación con el ELN, porque una de las causales que invocó el gobierno de Donald Trump para meter a Cuba en los países que apoyan el terrorismo fue el que no hubiera extraditado a los cabecillas del ELN que ha pedido el gobierno colombiano en extradición después de los atentados a la escuela de cadetes. Y en ese sentido, lo que es importante y lo que es fundamental desde la perspectiva de Colombia es entender que quizás esta información sí sea relevante. Hay dos indicios que así lo señalan. El primero de ellos, que la Embajada de Cuba entregó esta memorando no solamente al gobierno colombiano, sino también al encargado de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia. ¿Por qué darlo a un organismo multilateral de esa magnitud y de ese tamaño? Y a dos miembros de la Iglesia. ¿Por qué tener testigos de la Iglesia de ese acto de buena voluntad, aparentemente desde la perspectiva de la política internacional? Pero fuera de eso hay que recordar que en un documento que dio a conocer en días pasados el periódico El Tiempo, en el cual desde Cuba le decían a las cabezas del ELN en Colombia, hay una división dentro del ELN, los que están en Venezuela, los que están en Colombia, esa división nos va a acabar, no podemos seguir metidos en el narcotráfico, etcétera, etcétera. Una de las directrices que se da es hay que hacer presencia permanente y contundente en las ciudades en Colombia, lo cual sería consistente con este plan que hipotéticamente habría conocido la Embajada de Cuba o el gobierno cubano. Puede ser que esa sea la hipótesis más plausible y puede ser que la llegada de Joe Biden esté cambiando el equilibrio en el hemisferio, porque de por medio está qué va a pasar con el ELN, qué va a pasar con los cabezas del ELN que están en este momento en Cuba solicitados por extradición en Colombia, dicho sea de paso, Cuba podría hacer algo más al respecto, pero también ¿qué va a pasar con el ELN y Venezuela? Son una cantidad de interrogantes que están sobre la mesa y que sin lugar a dudas hoy ofrecen más variantes de respuestas que las que ofrecían hace apenas unos 3 meses.